Bueno, bienvenidos a todos y todas. Perdón que estaba esperando, pensé que todavía no estábamos empezando. Ahí me comentaron que podíamos empezar. Bienvenidos todas y todos. Es un gusto para mí desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y por supuesto en alianza con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, poder presentar esta cuarta sesión de los diálogos, del ciclo de diálogos, de los diálogos justamente que estamos promoviendo juntos ambas instituciones, acompañados y en conjunto con diversos investigadores y con diversos espacios también, justamente titulado El derecho a la ciudad frente a los desafíos actuales. Tuvimos ya 3 encuentros anteriores y en este cuarto encuentro, que es el último del ciclo, digamos, justamente presentando lo que tiene que ver con ciudades y asentamientos humanos con una ciudadanía inclusiva. El eje digamos, este encuentro tiene que ver con la presentación de 2 documentos, de 2 producciones colectivas que en breves minutos vamos justamente a presentar. Podemos empezar, si les parece, exactamente. Como ustedes pueden ir siguiendo, tanto los que están aquí en la sala de Zoom como los que van siguiendo la transmisión en vivo. Saludamos a todos los que están en las redes sociales y por supuesto a las casi 30 personas que están aquí en la sala de Zoom. En primer lugar, las instrucciones técnicas que estamos dando, ¿sí? Que tiene que ver con que pueden enviar comentarios y preguntas al chat durante el evento, que luego serán, digamos, recogidas. Vamos a abrir, va a haber posibilidad de intervenir. Para eso pueden levantar la mano virtualmente y se les dará acceso a micrófono para que puedan también intervenir a viva voz, además de dejar sus preguntas y comentarios. Y también contamos con interpretación, con traducción, ¿sí? Tanto, digamos, de inglés-español como en el caso que yo estoy hablando, digamos, español, digamos, inglés. Bueno, como bien aquí dice, quiero también saludar, por supuesto, a mis colegas, a mis compañeros, a todos los colegas y compañeros que están aquí, pero especialmente a Luis Bonilla, con quien organizamos este encuentro. Bueno, y los otros encuentros también, ¿no? Por supuesto, pero con quien fuimos organizando, digamos, este encuentro. Y, por supuesto, también a eh, Sofía Torres, sí, que nos está aquí también apoyando y acompañando por la plataforma global por el derecho a la ciudad. Ahí saludó Sofía, muchas gracias. Y a todos los colegas que estuvieron trabajando en esto, vi que recién se conectó, por ejemplo, Lorena Zárate, y también saludo especialmente a Lorena, junto a todos los colegas con los que organizamos este ciclo y organizamos también los documentos que dan sustento o que de cierta manera, digamos, sirvieron como excusa para poder hacer estos encuentros que estamos compartiendo. Por lo tanto, estamos aquí en la introducción que junto con Sofía Torres vamos a realizar o estamos realizando, quien habla Pablo Bomaro, por supuesto. Luego tendremos una presentación, justamente, sí, vamos a, así nombra a todos muy rápidamente, una presentación, sí, que tiene que ver con justamente, digamos, el cuaderno, El derecho a la ciudad frente a los desafíos actuales, Denis Pacheco y Ejecatl Omania Mendoza, que son 2 de las y los autores de capítulos de este, digamos, cuaderno, y tienen que ver también con organizaciones con las que hemos trabajado en este cuaderno. Y luego la presentación del documento temático producido por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, Ciudades y Asentamientos Humanos con Ciudadanía Inclusiva, que aquí vamos a compartir la palabra con Kelly Agopian.
Y luego entonces mi colega, como les comenté, Luis Bonilla, a quien vuelvo a saludar y agradecer por hacer esta iniciativa conjuntamente y tantas otras iniciativas que venimos haciendo por suerte en los últimos años, va a coordinar el debate con el público. Con esto lo que le decimos es que, por supuesto, sepan que al final de estas presentaciones va a haber un momento, como dije recién, para poder intercambiar y para poder debatir. Ahora sí, perdón, podemos pasar a la próxima. Bueno, justamente lo que motiva, digamos, digamos, encuentro, en realidad este ciclo, son dos producciones que tienen que ver con encarar las realidades actuales de las dinámicas urbanas, de las desigualdades urbanas y del derecho a la ciudad. Cuando decimos frente a los desafíos actuales, tiene que ver con desafíos abiertos por la pandemia. Todavía vivimos en un mundo de pandemia, así quizás hace algunos meses hubiésemos pensado que a fin de septiembre del 2021 ya podríamos hablar de la pospandemia, pero todavía estamos en pandemia, entonces son los desafíos abiertos por la pandemia que aún habitamos, que aún vivimos, pero también desafíos preexistentes, ¿no? Desafíos previos a la pandemia que se han potenciado, se han agudizado y se han reconfigurado con la pandemia. Este cuaderno, que es el número 2, en 2020 presentamos el cuaderno número 1 que produjimos junto a Luis Bonilla también y a Manuel Damert, quien, como ustedes pueden ver ahí, coordina el grupo de trabajo Claxo Desigualdades Urbanas. En este caso, aliado con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, produjimos este segundo cuaderno, digamos, reúne 17 artículos, 17 textos, 17, digamos, documentos, algunos vinculados con análisis más académicos, otros vinculados con, digamos, artículos más de, digamos, intervención. Estos 17 o con experiencias vinculadas también, perdón, con políticas públicas, es decir, con intervención social y con políticas públicas. Estos 17 artículos que integran este, digamos, cuaderno fueron producidos por casi 30 autores, autoras, y, digamos, abarcan la realidad o abordan la realidad de 7 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Perú. Quiero reconocer en este cuaderno que se encuentra disponible en acceso abierto, libre y gratuito. Ahí en el chat están, si no me equivoco, colocando los enlaces para poder acceder tanto a este cuaderno como luego al documento que vamos a presentar en un segundo lugar. Decía, quiero, digamos, reconocer, por supuesto, al grupo de, digamos, trabajo Claxo sobre desigualdades urbanas, a Luis Bonilla, que lo nombro una vez más porque él coordina la serie de cuadernos, y tanto el cuaderno número 1 que se publicó en 2020, como este cuaderno número 2 que estamos publicando en el 2021, en este caso, vuelvo a decir, junto a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Y quiero también reconocer al comité editorial que gestionó esta digamos, iniciativa y que también hizo la evaluación y selección de los trabajos, de los 17 trabajos que finalmente componen el cuaderno. Una vez más, Luis Bonilla Ortiz Arrieta, Enrique Botello Frota, Manuel Damert Guardia, Rodrigo Faría Iacobini, Nelson Saúl Jr., Lorena Zárate y quien habla, Pablo Bomaro. Algunos vinculados más con Claxo, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y otro vinculado más con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Entonces, la idea es poner en discusión, echar a andar, echar a rodar este cuaderno que, como bien dice la presentación, lo que se propone es renovar las preguntas de investigación, pero también las líneas de intervención en política pública, con los desafíos abiertos por la pandemia o incorporando la coyuntura del último año y medio, justamente vinculado con cómo contrarrestar, cómo resolver, cómo poder encarar las desigualdades urbanas. Y por supuesto, recuperar experiencias, recuperar una memoria colectiva de luchas, de iniciativas populares, de políticas públicas también, muchas veces a nivel local, otras veces a nivel nacional o regional, para justamente poder ensanchar las oportunidades de transformación que se presentan y también poder encarar, por eso se llama frente a los desafíos actuales, poder encarar estos desafíos
con ideas renovadas, que recuperen experiencias, digamos, experiencias anteriores, pero también que puedan asumir los dilemas, las disyuntivas, las encrucijadas del presente y entonces salir también con enfoques académicos, con intervenciones públicas y con iniciativas populares vinculadas con el hábitat popular, vinculadas con las comunidades y con los territorios, justamente de una manera innovadora y creativa. Entonces, con esta invitación y abriendo este diálogo, continuamos con la presentación del documento que corresponde más a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Genial, muchas gracias, Pablo. Hola a todas, todos y todes. Pues soy Sofía Torres del equipo de apoyo de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Un gusto estar acá y bueno, un gusto estar cerrando este ciclo de debates tan interesante y tan realmente diverso que hemos tenido en las últimas 3 sesiones y seguramente hoy también, y por su propia configuración de juntar perspectivas diferentes y realmente enfoques complementarios, pero de esfuerzos complementarios, pero también diferentes en sus planteamientos, pero también en el nivel en que están de desarrollo de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la presentación, la culminación, digamos, el principio de poder compartir lo que se ha hecho en el cuaderno de trabajo, y por otro lado, en términos de estos documentos temáticos, aún tenemos un trabajo que está en desarrollo y que se suma a este debate para poder tener nuevas reflexiones y poder volverlas a volcar a este trabajo que está en curso en este momento. Entonces, este esfuerzo de los documentos temáticos de la plataforma global, básicamente es un esfuerzo que lo hemos empezado el año pasado a partir de una necesidad de intentar crear y desarrollar materiales que ayuden a especificar y desarrollar y dar respuesta un poco a definir los diferentes componentes y diferentes aspectos del derecho a la ciudad. Entonces, entre el año pasado y este año nos enfocamos en 3 primeros documentos que decían respeto al cambio climático y justicia climática y derecho a la ciudad, los bienes comunes y el derecho a la ciudad en respuesta, en reacción a la crisis del COVID-19. Algunos de estos documentos ya son públicos. El primero se ha publicado en abril, pronto ahora en octubre publicaremos el sobre COVID-19 y hacia finales de año también estaremos publicando el último. Y mientras tanto, este año ahora estamos trabajando para el desarrollo de otros 4 documentos de los temas que pueden ver acá: ciudades libres de discriminación, vínculos urbanos rurales, espacios públicos y ciudadanía inclusiva. Entonces, estos documentos que se están desarrollando, como pueden ver, con diferentes consultores, algunos individuales, como es el caso de Kelly, otros en grupos, en colaboración con el equipo de apoyo a la plataforma y con los miembros y aliados de la plataforma. Luego les contaré un poco más de eso. Entonces, básicamente la idea con estos documentos es que realmente sean, claro, un esfuerzo de investigación y capacitación, pero también un material que pueda apoyar la incidencia y el trabajo en la promoción del derecho a la ciudad. En la propuesta que hacemos, sobre todo acercándonos y logrando intentar dialogar y poner recomendaciones concretas a gobiernos locales, y también apoyando en materia de difusión, comunicación, sensibilización, justamente en lo que me refería antes, a intentar profundizar más algunos aspectos y componentes del derecho a la ciudad que quizás no habían sido trabajados como tal en esa perspectiva, y justamente apoyándonos y también pudiendo desarrollar actividades de formación y capacitación, como de cierto modo es la de hoy también. Y por último, como les comentaba, realmente lo que planteamos es que estos documentos también impacten a la red de la plataforma en sí mismo y puedan ser desarrolladas de una forma colectiva. Entonces, como decía, desde el equipo directo de la plataforma en diálogo estrecho con los consultores, pero más allá, en un diálogo
cercano con un grupo de referencias de miembros de organizaciones cercanas que están trabajando justamente en estos temas, que ayudan a guiar un poco el debate, y justamente teniendo este momento de abrir un poco más el debate ya una vez que el documento está un poco avanzado, para poder mostrar lo que nos va a hacer hoy Kelly, compartir un poco el planteamiento que tenemos hasta ahora y poder recoger ideas e impresiones, y lo genial es que también eso se puede hacer complementando con lo que se ha desarrollado en el cuaderno de trabajo. Entonces, sin alargarme más, básicamente en lo que estamos en este ciclo de documentos temáticos es que las ideas y sugerencias que surjan de este debate y de los otros que vinieron van a ser incorporados a un borrador final, que va a ser leído, revisado, comentado con ese grupo de referencia, y la idea es tenerlo finalizado para finales de este año y hacer el lanzamiento finales de este año, principios del año que viene. Esperemos en una charla como la de hoy. Así, aquí me quedo y vuelvo a pasarle, no sé si la palabra a Pablo, directamente a Denis, pero muchas gracias. Gracias, Sofía. Si les parece, podemos ir directamente por un tema de, digamos, horarios con la presentación, entonces, ¿no? De Denis Pacheco y de Hecatl Omania Mendoza. Denis, muy bienvenido. Y ahí lo veo también a Hecatl. Ustedes pueden ver mi presentación, pregunta Denis. ¿Pueden ver la presentación? Dice que sí, que puede empezar. Sí, lo escuchamos. La podemos ver la pantalla. Denis. Está. Pensé que estaba cargando. Entonces yo voy a hablar lo contrario, un poquito incluso del título, porque voy a hablar de lo que sería una ciudadanía no inclusiva y cómo y qué cosas podemos hacer y cosas que son negadas, cómo se niega al derecho a la ciudad. Y yo me parece que tenemos que empezar por hacer hincapié de cómo la imaginación racista forma la mentalidad de la juventud en Brasil. Nosotros, nuestra imaginación social está formada y ha sido siempre renovada esta mentalidad colonialista que deja esta presentación y quiere criminalizar cada vez más la población negra. Y es difícil traducir eso y explicar a las personas y a extranjeros de lo que está pasando aquí, porque es tan gráfico y se da tanto así en el día a día la cosa. La moral de la historia, lo que los cuerpos negros como que tienen que ser contenidos, como son como la encarnación del peligro. Parece que los negros son el peligro. Y entonces la experiencia negra está siendo caracterizada por vigilancia continua, espacios privados, tenemos toda la gente, los guardias siempre nos miran, te miran si en tus manos, qué es lo que tenés que llevar, si no estás cometiendo un crimen por el simple hecho de ser negro. Entonces, la policía nos para revisarnos, porque sin ningún motivo.
y es parte de esto que les estoy contando, es mi experiencia personal y tal vez por eso sea difícil de entenderlo ustedes, pero por favor hagan un esfuerzo. Somos vistos como bandidos a donde vamos y la piel negra y un joven y porque soy pobre por la forma como me he visto, todo me parece que empeora. Entonces, en nuestras comunidades somos tratados como si fuéramos bandidos, criminales, naturalmente por las comunidades. Y las comunidades negras como comunidades de bandidos. Y si no, por lo menos sospechosos de bandidos. Esto y todo es, cuando digo de policiamiento, no estoy hablando solamente de la actividad policíaca de la policía, quiero hablar un poco sobre ese policiamiento casi social. Parece que estoy siendo policiado por todo el mundo todo el tiempo. Y cuando vemos, cuando hay en la municipalidad, y hay los números de las municipalidades, mucho más son los negros que son más muertos entre 18 y 29 años. Entonces la planificación urbana tiene su papel y en San Pablo esto es un mapa de la población de prevalencia de negros y blancos. Como vemos, también las poblaciones indígenas y asiáticas son numéricamente muy chicas. Tenemos 37% negros, 60%. Aquí tenemos la parte blanca y que parece que hay un contraste de donde están los negros concentrados en las áreas más oscuras y donde justamente hay menos raza blanca. Hay mucha segregación en la ciudad, pero la gente dice que no es así, no es visto como eso. Y tenemos este escenario de hipervigilantismo y segregación, donde la más parte de las áreas negras tienen mucho más policiamiento que las áreas que no hay negros, que están mucho menos con policías. Y en estos barrios periféricos donde están más gente, más negras, aquí la policía es mucho más violenta. Y lo que les voy a mostrar los próximos mapas. Y 27,3% de los negros o de la población blanca tienen que moverse para encontrar para que no haya esa segregación. Hay una simulación para demostrar cómo sería esto si fuese una distribución randómica, y la distribución randómica, aleatoria, tendría solamente 0,7% de esta masa de 27%. Entonces, la planificación urbana, lo que les quiero mostrar es que ha de hecho contribuido enormemente a esta segregación racial. Cuando lleguemos a la vulnerabilidad territorial en relación a la violencia, la policía dice estos mapas de 2017, 18 y 19, mostrando los lugares donde tuvimos más víctimas muertos por la policía y que podemos ver. Estos se concentran sobre todo en las regiones periféricas, que son las áreas donde tenemos más densidad de gente de tez negra. En todos los años cambia un poquito el clúster, pero los lugares más o menos quedan igual y se concentran en los barrios periféricos, justo donde viven las gente negra, muerte por la policía, por ser quienes son, porque son tratados como criminales o sospechosos de ser bandidos. Y esto es
esto queda perdido por el derecho, los controles que hay sobre la actividad de la policía. Este escenario donde por causa de quién investiga y controla la policía, porque ignoran estos aspectos, ignoras a los testigos y dicen que, y toman como palabra la palabra del oficial de la posibilidad. Y en San Pablo no se manifiestan los 90% de los casos, son archivados en la policía. Entonces, no, de hecho, no son controlados como homicidio y eso está empeorando desde 2013. Acá tenemos un gráfico, esto que nos muestra cómo ha aumentado las muertes por causa de la intervención policial en Brasil. Casi se triplicó. Y cuando llegamos a la proporción de la violencia, de muertes intencionales causadas por la policía, es peor, porque no es solamente que la policía está matando más, pero está matando más como y más intención de matar, o sea, entonces esto está aumentando mucho en los últimos 7 años. Las medidas internacionales sugieren que las proporciones están arriba de 5%. El uso de fuerza excesiva. Y en Brasil está arriba de 13%. Aquí tenemos una cita, nuestro ex gobernante sobre la muerte, una vez que habían sido muertos. Y dijo así: los que no reaccionaron todavía están vivos, dijo el ex gobernador de San Pablo. Ustedes vean cómo la narrativa de la policía es simplemente que nos criminaliza por ser quienes somos. Y ellos dispararon, nos mataron por autodefensa. Pero cuando vemos este mapa, aquí tenemos el mapa del uso de la fuerza violenta por la policía en 2019. Y no hace sentido, porque si la policía solamente está reaccionando a la violencia que le hace, ¿por qué entonces el porcentaje de personas que son muertos por la policía es tan alto cuando comparado a todos los crímenes por muerte con violencia intencional? Acá tenemos lugares con 75%. El 75% de las personas muertas son muertas por la policía. Entonces esa narrativa no cuaja. Entonces yo creo el nexo es que la policía nos está negando el derecho a la ciudad y derechos fundamentales contra la no discriminación y ese superpoliciamiento, sobre todo a los jóvenes negros, pero a cualquiera que esté asociado a este tipo de cultura es especialmente criminalizado, pero sobre todo la juventud y la gente negra. Y cuando pensamos sobre soluciones, formas para viabilizar el derecho a la ciudad y sobreponer este problema, me parece que hay acciones específicas que tomar para cambiar esta premisa, que primero es abolir la idea de sospecha fundamental de que los negros pueden ser parados a cualquier momento y ser interrumpidos por la policía a cualquier momento solamente porque la policía tiene esta narrativa de que somos sospechosos y ese sesgo específico.
implementen políticas públicas enfocadas en las más poblaciones más vulnerables y territorios más vulnerables. Cuando vemos a las tasas de homicidios en Brasil, las tasas causadas por la policía, así cuando las tasas caen más para los blancos que para los no blancos. Entonces, cuando y aumenta cuando por causa de muerte de personas negras. Entonces, cuando eso pasa, no estamos atacando el problema del racismo. Tenemos que definir límites transparentes para las intervenciones de pararlas de la policía. Tenemos que juzgar en los casos porque normalmente tenemos que reconocer la criminalización de la juventud negra como un tema central para el desarrollo de las políticas. Esto fue la idea que yo tenía cuando yo escribí este artículo. Tenemos que enfocarnos en el debate o atacar el debate sobre la seguridad a través de un enfoque interdisciplinario, porque estos temas todos se entrelazan entre sí, están intrínsecamente unidos y son tratados como cosas totalmente separadas. Y con esos, gracias. Muchas gracias, Denis. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Voy a tomarlo desde aquí, la facilitación en reemplazo de mi colega Pablo. Yo soy Luis Bonilla y estoy muy contento de estarles acompañando acá. Les recordamos que tenemos traducción de inglés a español y de español a inglés para que puedan activarla en caso de que lo requieran. Muchas gracias, Denis. Muy relevante lo que planteas para empezar, digamos, a vertir contenidos para la discusión, reconocer la trama de las desigualdades y cómo la trama de las desigualdades se traduce en formas de exclusión violenta. En el caso de lo que has compartido tú, es un punto de arranque, ¿no? Para empezar a transformar y ensanchar este concepto del derecho a la ciudad, que tiene que implicar digamos, la lucha por la ciudadanía o desde una perspectiva inclusiva que, bueno, Kelly ya nos va a comentar sobre ese tema. Vamos a darle la palabra ahora a Ejecatl Omaña, que nos va a hablar sobre el encuentro con el derecho a la ciudad a través de la memoria urbana desde una perspectiva no solo teórica. Ejecatl es un académico, pero también es un practicante, ¿no? de las historias metropolitanas acá en México. Entonces combina un fuerte acervo de conocimientos académicos y prácticos que ahora nos va a compartir y que ustedes pueden profundizar también visitando el cuaderno número 2, donde desde el equipo de historias metropolitanas también tienen una contribución con un artículo. Así que, Ejecatl, por favor, adelante. Hola a todos, a todas. Luis, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Ok, perfecto. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla y a presentar el documento. Listo. Bueno, como comentaba Luis hace un momento, yo estoy acá para presentar este texto que escribimos en coautoría y están por acá mis compañeras también, Elizabeth Valladares Gómez, Silvia Sosa Fuentes y yo, Ejecatl Omaña. El texto se llama El encuentro con el derecho a la ciudad a través de la memoria, pero antes de comenzar, bueno, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer al Claxo y a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad por la oportunidad de participar en estas reflexiones colectivas y estas propuestas muy concretas de implementación de este asunto que se ha venido
discutiendo ya hace algún tiempo en nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? Y en el Caribe. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de parte de mis dos compañeras y mía por la organización de este evento. Estamos muy complacidos con poder intervenir en este evento. Bueno, como les decía, en el título del texto ya se expresa un poco lo que nosotros hemos querido proponer al cuaderno de trabajo, y tiene que ver con este vínculo entre la memoria en las ciudades o la memoria urbana y el derecho a la ciudad, que nos parece que no ha sido tan trabajado, digamos, ni académicamente ni en su implementación como política pública, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de revisión también es una propuesta de intervención que está basada en un proyecto muy específico del que ahora les platicaré un poco, ¿no? Entonces, el planteamiento del texto de manera muy general tiene que ver con destacar el lugar que ocupa la memoria de los habitantes de las ciudades en América Latina en la consolidación, defensa y exigibilidad del derecho a la ciudad, ¿no? Lo que nosotros tratamos de desarrollar es la importancia de este vínculo entre memoria y ciudad, que es algo que ya llevamos trabajando hace algún tiempo, y eso se podría traducir en la pregunta: ¿por qué son importantes las significaciones del pasado para las ciudades presentes y futuras, ¿no? ¿Por qué es importante la memoria para el acceso equitativo, igualitario de los habitantes a las ciudades que habitan, ¿no? Y bueno, como comentaba, estas reflexiones, este planteamiento, surgen a partir de un proyecto de vinculación universitaria llamado Historias Metropolitanas, del que participamos Silvia y Elizabeth y yo, además de otras 3 personas, el doctor Mario Barbosa, la doctora Cuavia Donón y la maestra Ámbar Espinosa. Entonces, este proyecto pertenece a la UAM Coajimalpa, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, que está ubicada, digamos, en la zona poniente de la Ciudad de México. Creo que es importante mencionar que se trata de una universidad pública, y eso tiene como implicaciones importantes para el proyecto que les presentaré ahora. Bueno, este es el logotipo del proyecto Historias Metropolitanas, del que les voy a comentar ahora. Y esta es una iniciativa de vinculación universitaria del Taller de Análisis Sociocultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, o UAM, Coajimalpa, cuyo propósito es promover la construcción de memorias narrativas sobre la zona metropolitana del Valle de México, elaboradas por sus propios habitantes en el espacio de un taller para la escritura de historias sobre la ciudad. Quisiera solamente hacer aquí un breve paréntesis. La zona metropolitana del Valle de México es el área urbana que comprende a la Ciudad de México con sus 16 alcaldías, y también a los municipios colindantes del Estado de México y del Estado de Hidalgo, que digamos, en todo ese perímetro se comprenden aproximadamente 22 millones de habitantes, ¿no? Es una zona metropolitana bastante grande, como ya es conocido, bastante compleja, ¿no? Entonces, bueno, nuestro proyecto está directamente vinculado a las memorias o a las narrativas urbanas que ocurren en este espacio urbano. El proyecto tiene 7 años de operación, este es su 7º año de operación. Empezó en el 2015 y los primeros 2 estuvieron concentrados en la zona poniente de la ciudad, por ser el área más cercana, digamos, a la unidad donde nosotros trabajamos. Pero a partir de 2018, y gracias al apoyo de la institución, de la universidad, pudimos ampliar la escala para dirigir esta iniciativa a toda la zona metropolitana del Valle de México, aunque desde luego es muy complejo y muy complicado. No quiere decir que estemos trabajando en todos lados al mismo tiempo, pero digamos, ya cualquier habitante de esta zona metropolitana podría intervenir en el proyecto, ¿no? Bueno, acá
me gustaría mencionar o para hacerlo de manera muy sintética, lo que nosotros hacemos es lanzar una convocatoria abierta para que cualquier habitante pueda desarrollar en el espacio de un taller que nosotros proporcionamos alguna narrativa sobre la ciudad, ¿no? Es decir, que los habitantes puedan contar historias, relatos, narrativas sobre los lugares en donde viven, sobre sus pasados personales, familiares, comunitarios, sociales. Y todo esto ocurre en el espacio de este taller que organizamos en distintas sedes en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Ustedes pueden ver estas imágenes que son apenas una selección muy, muy breve de lo que ocurre en estos espacios de taller, donde las personas pues llevan, además de sus recuerdos y de sus historias en la ciudad, llevan objetos, llevan álbumes fotográficos, recortes, etcétera. Y en este espacio, digamos, se trabaja con todos ellos alrededor de la memoria, ¿no? El proyecto entonces, como dice la diapositiva, está centrado en el espacio de acompañamiento que brindamos año con año y es un espacio de confluencia de distintas versiones de ciudad que trabajan colaborativamente para construir narrativa urbana centrada en la experiencia. Esta parte es importante porque nosotros a pesar de venir de un espacio universitario, tratamos de que estos ámbitos de interacción entre habitantes sean lo más horizontales posibles, ¿no? No vamos a enseñar a la gente a escribir historias, ni crónicas, ni artículos académicos, ni nada, más bien buscamos que haya un medio de expresión de todos estos pasados que existen en la ciudad, ¿no? Y que expresan distintas maneras, desde luego, de experimentar una ciudad como la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, una vez concluidos, todos estos relatos se difunden a partir de un par de colecciones editoriales que la universidad ha publicado desde 2016 y de un programa de radio que se transmite desde 2018. Entonces, digamos, la salida de todas estas narrativas urbanas y un poco el compromiso también de la universidad al respecto es pues darle difusión a los relatos a partir de 2 colecciones editoriales y de un programa de radio. Las colecciones editoriales, estas son las últimas 2 versiones que tenemos ya publicadas. Por un lado se trata de la colección Memorias del Poniente, historias de sus pueblos, barrios y colonias, que únicamente versa sobre el área poniente de la ciudad por ser el lugar donde empezamos a trabajar y digamos también donde el área más cercana a la unidad Coajimalpa de la UAM. Y del otro lado está la colección Historias Metropolitanas, que a partir del 2018 se comenzó a editar y ya incluye relatos de otras partes de la ciudad, ¿no? Entre las 2 colecciones, hasta ahora tenemos un total de 7 libros publicados, con más de 100 relatos compilados entre los 7. Y del otro lado está el programa de radio que tenemos al aire desde 2018, se transmite semanalmente y en ese espacio conversamos sobre diversos asuntos relacionados con la memoria urbana y desde luego invitamos a las personas que escribieron alguno de los relatos para conversar en este espacio, ¿no? Ese programa de radio tiene 5 temporadas al aire y cerca de 65 transmisiones hechas, digamos, y se puede escuchar, ahí aparece un poco el eslogan en la página de UAM Radio o en el 94.1 de FM. Y bueno, todo este antecedente, perdón si me extendí un poco, pero todo este antecedente me sirve para poder presentarles a ustedes el marco del que surgen las reflexiones en torno al vínculo entre memoria urbana y derecho a la ciudad que nosotros hemos estado tratando de defender, ¿no? Y aquí voy a leer brevemente el primer párrafo que aparece en el texto. Dice: en la memoria urbana están depositadas las cualidades simbólicas que nos permitan significar y apropiarnos de las ciudades, es decir, que sentirnos parte de ellas o de un pedazo de ellas.
gracias a que tenemos una historia personal, familiar, comunitaria y o social que nos ancla al territorio, podemos decir que es nuestro derecho que esa versión de la ciudad exista y que merece ser reconocida, ¿no? Lo que nosotros de alguna manera estamos manifestando es que sin memoria urbana, el concepto y la política pública alrededor del derecho a la ciudad difícilmente se podría entender, ¿no? Porque es justamente la memoria de los habitantes de las ciudades lo que permite generar referentes de identificación, referentes de apropiación, referentes de reconocimiento de los habitantes frente a las ciudades, ¿no? Apropiarse de sus propias ciudades, ¿no? Entonces se trata, y eso dice un poco el párrafo de abajo, de una dimensión, hablamos de la memoria urbana como una dimensión del derecho a la ciudad que permite aspirar a un derecho o una acción colectiva, ¿no? Porque la memoria al final no es una memoria de un solo habitante, sino son memorias y referentes y representaciones del pasado compartidas, que permiten que habitantes de pueblos, de barrios, de colonias, de unidades habitacionales, sientan como propios esos espacios porque sus familias llegaron ahí, porque hicieron una vida, porque sienten que esos lugares son suyos y de alguna manera les pertenecen, ¿no? Voy a leer este otro fragmento. Dice, en suma, tener derecho a la ciudad también es acceder a sus significaciones y no solo a sus materialidades. Así entendido, nuestro derecho es al reconocimiento equitativo de las narrativas urbanas que circulan constantemente en las ciudades y no solamente a las que han sido autorizadas por medios de comunicación, la academia, el Estado, etcétera, ¿no? Si vamos a seguir hablando de derecho a la ciudad, está claro que esta discusión tiene que tomar en consideración en cada país, en cada ciudad o zona metropolitana, el estado actual de significaciones sobre el pasado, presente, futuro de las comunidades, grupos o individuos que ocupan los distintos enclaves urbanos, colonias, pueblos, unidades habitacionales, centros financieros, unidades residenciales, áreas comerciales, en fin. Esa diversidad que, entre otras cosas, da cuenta de la materialización de la desigualdad en las urbes, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo en el texto, para ya no extenderme demasiado en esta parte, la necesidad de considerar a la memoria en las ciudades, la memoria, las representaciones que tienen los habitantes, sus recuerdos, etcétera, como una parte constitutiva del derecho a la ciudad, ¿no? No se puede reclamar el derecho a una ciudad si no sabemos de dónde viene esa ciudad, por qué esa ciudad tiene cierta representación o valor específico para los habitantes, porque un barrio, una calle, una plaza, etcétera, significa algo para un habitante, ¿no? Y bueno, quisiera pasar finalmente y muy rápido a las propuestas que nosotros hacemos. Desde luego son por ahora tentativas del proyecto. La primera tiene que ver, propuestas concretas, perdón, para el reconocimiento de la memoria urbana como dimensión constitutiva del derecho a la ciudad. La primera tiene que ver con visibilizar la memoria urbana como una forma de conocimiento de la ciudad valiosa que versa sobre las experiencias, representaciones, conflictos y desigualdades de sus habitantes, ¿no? Es decir, darle un valor a cómo los habitantes significan su propia ciudad y no solamente imponer la categoría de derecho a la ciudad de manera vertical, ¿no? Sino empezar a construir la categoría de derecho a la ciudad desde los espacios de experimentación y de experiencia de los propios habitantes. La segunda propuesta sería propiciar la interacción, diálogo y corresponsabilidad de los agentes urbanos en la construcción de la memoria urbana, ¿no? Tanto de habitantes, colectivos, organizaciones, instituciones y el Estado. Desde luego, nuestra iniciativa no es la única que está puesta en marcha. Una plataforma, un espacio como este de interacción y de diálogo, como en la que estamos hoy reunidos, desde luego se suma a esta iniciativa de generar vínculos, generar redes que permitan que esa memoria de los habitantes tenga un espacio de reconocimiento.
Y finalmente, finalmente aparece esta tercera propuesta, que es impulsar este giro memorialista en el diseño y aplicación de políticas públicas en las ciudades, que desde luego sería un paso posterior, ¿no? Hacer que este impulso, digamos, de valoración del pasado, de las significaciones y de las construcciones simbólicas que hacen los habitantes de su ciudad, tenga un impacto en el diseño de políticas públicas en las ciudades, que bueno, eso es un tema muy complejo que ya no dará tiempo de abordar, pero bueno, esa sería la intención. Bueno, pues por su atención, muchas gracias de parte mía y de mis compañeras Elizabeth Valladares y Silvia Sosa. Muchísimas gracias, Ejecatl, y a todo el equipo de Historias Metropolitanas por compartirnos esta experiencia. Como comentó Pablo en la introducción, uno de los objetivos principales de este cuaderno y de este impulso que estamos haciendo es tratar de ensanchar el concepto del derecho a la ciudad y garantizar el derecho de que todas las personas que formamos parte de la ciudad podamos contar y relatar y escribir la historia de la ciudad es una parte muy importante para lograr esta resignificación, ¿no? Desde la experiencia vital de quienes habitamos las ciudades. Muchísimas gracias, Ejecatl. Y eso nos da pie para la última intervención de este día con Kelly Agopian, quien nos va a compartir sobre el paper temático de ciudades inclusivas. Vale también mencionar que Kelly es autora también del cuaderno, así que también tiene otro artículo que pueden visitar en el cuaderno. Es doble la intervención de Kelly acá. Y bueno, le damos la palabra a Kelly. Entiendo que vas a hacer tu presentación en inglés. Entonces, para quienes requieren de traducción, pueden activarla ahora. Kelly, go ahead when you're ready. Dale, Kelly, nomás. Gracias, Luis. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Voy a compartir mi pantalla. Yo estoy hablando desde Brasil, entonces buenas tardes, buenos días y buenas tardes a todos. Y yo voy a cambiar para el inglés porque el thematic paper fue escrito en inglés, así que creo que es un poco más fácil. Entonces, here we go. Lo tengo prontito por acá. You can see ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Ven la pantalla, no? Sí, estamos. Entonces, bueno, muchísimas gracias para la plataforma global de Derecho de la Ciudad, Claxo. Es una gran honra para mí estar acá y presentar este artículo temático que estuve trabajando los últimos meses. Yo soy Kelly de la Universidad de San Pablo, soy PhD, estudiando en Relaciones Internacionales y estuve trabajando por plataforma ya hace muchísimo tiempo y es una honra para mí estar aquí y presentarles este artículo sobre ciudadanía inclusiva, que sería uno de los grandes componentes del derecho a la ciudad. Bueno, a ver, voy a empezar. Entonces mi presentación hoy va a incluir tres aspectos. Voy a hablar sobre el debate conceptual sobre ciudadanía. Después vamos a hablar sobre qué se puede basear o sobre lo que se basa esta ciudadanía inclusiva en los tiempos modernos y los componentes fundamentales o aspectos fundamentales que yo sugiero que puedan integrar esta ciudadanía inclusiva. Esta perspectiva a través del derecho a la ciudad. Entonces, y estoy indicando estos componentes por un lado y también estoy indicando también algunas iniciativas y ejemplos y me parece que las presentaciones que vinieron antes de hecho dialogan mucho con mi presentación. Va a ser muy interesante la discusión al final. Bueno, entonces acá voy a empezar con
la definición tradicional de lo que nosotros consideramos la ciudadanía tradicional. Lo importante es destacar que todo eso es una perspectiva occidental basada en derechos, estatus y responsabilidades y prácticas, normalmente definido por normas legalmente establecidas. Hay una constitución que define qué es lo que es un ciudadano, qué es lo que es una ciudadana a partir de una perspectiva nacional. Y la definición se basa en los gobiernos de Estado. Es el gobierno del país, es el derecho para asegurar los derechos. Y tenemos esa perspectiva de miembro individual. La ciudadanía es un derecho individual conforme sesgo céntrico, que es lo más usado. Sin embargo, la estructura internacional, y acá estoy colocando que la estructura de derechos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, convenciones internacionales y agendas internacionales reconocen la ciudadanía de alguna forma, pero tenemos que ver esa visión más crítica de cómo están esos documentos. Evidentemente, tenemos que reconocer la importancia que tienen por los avances que han hecho en materia de derechos humanos, y de hecho es muy importante, pero del punto de vista de la ciudadanía inclusiva, todavía tenemos una perspectiva limitada, individualista, centrada en el Estado, basada en el Estado, en el gobierno, para definir qué es un ciudadano. Y también tenemos la Agenda de 2030, GOICGs, la nueva Agenda Urbana. Nosotros también nos gustaría tener una implementación transversal de todas esas metas y esos artículos, y sería es una implementación menos práctica, y también deja el reconocimiento de algunos grupos vulnerables. Entonces, por ejemplo, como decía Denis, la población de negros y todas sus vulnerabilidades, y por ejemplo, la nueva agenda urbana no reconoce la población negra y los LGBT, por ejemplo. Entonces, no es un documento amplio, incluyente, y tenemos algunas agendas también internacionales al derecho de la ciudad, y esas agendas pueden aproximar la interpretación que estoy trayendo hoy sobre ciudadanía inclusiva. Tenemos el capítulo mundial sobre derecho de la ciudad, que empezó en 2006, en el Foro Social Mundial, y también desde los derechos humanos de 2010-11, y ambos reconocen que todas las personas que viven en la ciudad, sean permanentemente o tradicionales, son considerados sus ciudadanos. O sea, les da una perspectiva local, urbana, a la ciudadanía. ¿Y por qué me parece que son importantes estos documentos? ¿Y por qué estoy acá tratando de explicarles qué complementos podrían formar esta nueva interpretación sobre ciudadanía inclusiva? Porque nosotros sabemos que el entendimiento tradicional de ciudadanía puede ser un instrumento de incluir y excluir individuos de una colectividad. Y eso lo vimos, por ejemplo, el ejemplo que Denis nos dio de la población negra de San Pablo. Son considerados ciudadanos, pero están excluidos de la colectividad de la ciudad. Entonces tenemos condiciones de ciudadanía, pero desiguales. Newton Santos también nos habló sobre ciudadanía mutilada. Nunca alcanzamos una ciudadanía completa, total de la ciudadanía, y esa ciudadanía
no alcanza a todos por igual. Tratamos de traerles nuevas perspectivas a este conocimiento tradicional. Hemos visto ya algunas discusiones sobre este término, este concepto de ciudadanía diferenciada, que reconoce las diferencias y las desigualdades. O sea, tratar de desmantelar esa idea de un patrón, como si hubiera habido una perspectiva universal de lo que es la ciudadanía, reconociendo que hay diferencias que tienen que ser respetadas y ponerle foco en relación a la igualdad. Y en otra alternativa, otro concepto que ha sido desarrollado, sobre todo relacionado a los refugiados y movimientos de migrantes, es el de ciudadanía global, que trata de fortalecer la idea de que todas las personas en cualquier lugar del planeta son parte de una única comunidad global. Pero también quiero considerar otros aspectos y otros puntos de vista importantes, tratando no solamente de establecer ¿cómo te diría? Un concepto fijo, cerrado, de qué es una ciudadanía inclusiva, sino tratar de destacar cuáles son algunos aspectos integrantes que pueden contribuir a esta perspectiva humanizada de la sociedad, de la ciudadanía. Entonces queremos reconfigurar el sentido. Yo estoy considerando la influencia del contexto social, cultural y político. Nosotros sabemos que esto tiene un sesgo hoy por hoy, está relacionado por causa de los contextos social, cultural y político. Tenemos que reconocer ese aspecto, que el dinamismo y los nuevos actores y demandas que tenemos hoy, que están protestando y demandando nuevos derechos y nuevas políticas y nuevas prácticas, y porque el sentido tradicional está basado sobre un patrón de un tipo de ciudadanos, y hay que reconsiderar todos los otros tipos de ciudadanos. Tenemos que ubicar en la noción, en la realidad de que todavía está basado en desigualdad. No podemos pensar de una perspectiva inclusiva mientras tenemos todavía un escenario gravísimo de desigualdad social. Y finalmente, acá tenemos de Sassen, tratar de esta ciudadanía postnacional, esta ciudadanía que no está relacionada a la nacionalidad en sí. Y acá tenemos esta alternativa, puede ser considerado esta ciudadanía urbana. Los autores normalmente hacen hincapié de que es en el contexto urbano, que la ciudadanía se puede construir, reconstruida, donde la ciudadanía puede ser tangible y aplicada. Y acá James Houston, que hizo un estudio sobre las favelas brasileñas, y el desarrollo de esta nación de ciudadanía insurgente, cómo los ciudadanos salen a las calles a protestar para demandar nuevas formas de ciudadanía. Entonces, yo empecé a colocar 4 aspectos que me parecen importantes en mi estudio, que fui buscando en la literatura, de cuáles son los aspectos fundamentales para poder tener una ciudadanía inclusiva,
para que ayude el derecho a la ciudad. Y aquí queremos que rescatar que todos los aspectos son todos interrelacionados, están todos conectados, no son cosas que se separan, son como silos, y tenemos que tener esta interseccionalidad y esta perspectiva, y también atacando esos aspectos, recordando que la interseccionalidad es un concepto que viene por movimientos del feminismo negro desarrollado por Kimberly Shaw, y también la interacción de diferentes tipos de diferentes formas de poder y opresión y discriminación. Entonces tenemos que considerar estas variables de género, raza, grupos etarios, discapacidades, cómo todas estas vulnerabilidades se interactúan entre sí. Entonces, acá los 4 aspectos son el senso común de comunidad y de pertenencia. Mi compañero de México me encantó cómo trajo ese enfoque a este aspecto. La participación, agencia y no discriminación y derecho, garantización de derechos. Estos 4 aspectos son aspectos, están bajo construcción, es un trabajo todavía, es un borrador. Entonces, el primer aspecto, el senso de pertenencia, esta noción de identidad local y colectiva, se basa en las experiencias colectivas, corresponsabilidad por el bienestar de la comunidad respecto a la diversidad. Incluye también las memorias colectivas y manifestaciones culturales. Y aquí les doy un ejemplo de esta iniciativa de cartografía negra que promovida por un colectivo, una ONG de São Paulo, en Brasil, y lo que quieren es resignificar esta memoria borrada y la historia negra de la ciudad de São Paulo, destacando los lugares de la ciudad donde hubo violación contra negros y también puntos de resistencia. Entonces acá está conectado a esta idea de memoria urbana. El segundo aspecto es la participación. Acá, la participación puede permitir a los ciudadanos que sean actores vivos de la comunidad, que puedan ser promovidos por canales institucionalizados, que canales que están consolidados y desarrollados por gobiernos locales, pero también tienen que ser consideradas las prácticas de autogestión y sociales promovidas de forma autónoma por la sociedad civil. Acá tenemos este proyecto Kotakita, que es una ONG indonesia que desarrolló un proyecto de colección de datos con personas con discapacidad en la ciudad de Banjarmasin, para promover la participación de estas personas con problemas de discapacidad. Después, el aspecto de agencia. El autor es Lister, que dice que agencia está relacionada con que las personas sean agentes, agenciadores de las opciones. Usamos el concepto de agency, está relacionado a un lado a niños y adolescentes, esta agency de participar en la decisión de las ciudades en otra parte. Y les traigo una cita de González, que es una brasileña, que dice que ser un agente es ser sujeto de tu propia historia. Y aquí ya nos dice la realidad de mujeres negras, normalmente las mujeres negras
no son consideradas como agentes de su propia historia. La palabra agency está relacionado al empoderamiento colectivo. Acá tenemos un ejemplo de esta iniciativa de Alcaldía de Bogotá en Colombia para la participación de los niños y adolescentes en la planificación territorial, permitiéndole a los adolescentes y niños que corresponde la importancia de ellos para dejar que sean agentes en su propia ciudad. Y finalmente, acá el último aspecto es la no discriminación. Básicamente, lo que incluye a ese es el acceso a todas las cosas disponibles. Y le voy a dar otro ejemplo de San Pablo. Perdón que diga tanto ejemplo de Brasil, de hecho así es uno de mis... es una de las cosas que me puedo calcular. Acá tenemos este programa de trans ciudadanía que trata de asegurar el derecho a los transgéneros, a la gente transgénero. Y sabemos que la población transgénero son una de las poblaciones más vulnerables, y este programa quiere darle a esa gente educación apropiada, de calidad, y acceso a la educación para educación formal, y acceso para oportunidades de trabajo. Esos son los 4 aspectos que quería destacar. Y para terminar mi presentación, yo les coloqué aquí algunas preguntas para que todavía tener, y voy a colocar más en mi artículo temático. La primera es, yo voy a estar muy feliz de escuchar todos los ejemplos y voy a considerar ya los ejemplos que colocó Denis y Hecaton sobre ciudadanía inclusiva, pero si ustedes tienen otros ejemplos de otras partes del mundo, iniciativas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil organizada, y si hay algún aspecto que les parece a ustedes que faltó, cómo podemos, porque así, a veces lo que me confunde es que la ciudadanía inclusiva puede confundirse con la no discriminación, como si fueran sinónimos. ¿Cómo entonces podemos definir la ciudadanía inclusiva? Claro, incluyendo la no discriminación, pero no un sinónimo. Y el último punto es sobre las relaciones, la ciudadanía inclusiva y el derecho a la ciudad, y cómo el derecho a la ciudad puede contribuir a la promoción del derecho a la ciudad, y cómo el derecho a la ciudad puede darnos ayudarnos con una otra interpretación de la ciudadanía, con la ciudadanía inclusiva. No sé si está todo muy claro, porque quería usar ese otro punto de vista del derecho a la ciudad. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, y acá están mis contactos si quieren mandarme cualquier idea. Muchísimas gracias. Muy interesante la exposición que conecta con lo que nos han compartido Denis y Hecatel. Vamos a darle paso a las participantes que nos acompañan para hacer preguntas. Recuerden que pueden hacer las preguntas por el chat, y también si quieren pedir la palabra y hablar por el micrófono, más que bienvenidas y bienvenidos. Aquí les están compartiendo también en el chat las 3 preguntas que nos comparte Kelly, y para ir arrancando en lo que vamos recolectando algunas preguntas, tenemos una primera pregunta para Denis. Denis, te la voy a hacer en español y tú contestas en inglés si quieres. A ver, dice la pregunta:
que si tú no crees que la criminalización de la población negra funciona como una herramienta de justificación de la injusticia social, y en ese sentido, al funcionar como una herramienta, las políticas urbanas siempre van a mantener, digamos, esta discriminación para poder asegurar que el status quo también se mantenga. Si quiere, Denis, adelante y podemos ir recolectando más preguntas o levantando la mano quienes quieran intervenir. I'm sorry, Luis, I couldn't really understand the question. Can you repeat it? ¿Puedes repetirla, por favor? Dijo Denis. The question is, I'm going to read it as it is. Let me check just 1 second. It says, thanks, Denis, for your presentation. La pregunta dice, gracias Denis por tu presentación. ¿Tú pensás que la criminalización de las personas negras funciona, de hecho, como una herramienta para justificar la injusticia social en la ciudad? ¿Y cómo está la política desorganizada están estructuradas para mantener el status quo? Sí, me parece, pero que la criminalización de las personas negras está tan inherente a la sociedad brasileña que ya es el status quo, es cómo está nuestra sociedad, es cómo la economía se estructura, es cómo sobre qué se basa nuestra noción de desarrollo. El problema social ha sido un problema sobre qué hacer con los negros y todavía no cambió, y la respuesta parece cada vez más y más, mátenlos, descartémoslos, confinémoslos, no existen, no hay nada que hacer con estas personas. No tienen ninguna contribución para nuestra sociedad. Y entonces espero que haya respondido tu pregunta. Thank you, Denis. Creo que en lo que vamos recolectando más preguntas, quisiera hacer una pregunta para los tres en base a lo que nos presentaba Kelly. La ciudadanía, ¿no? Como Kelly bien lo hablaba desde una perspectiva, digamos, occidental y centrada en el Estado, ha sido siempre como la condición, ha sido considerada siempre como la condición formal, ¿no? de inclusión, que efectivamente, como Kelly lo mostrabas, ha demostrado tener muchísimas fallas y grietas, ¿no? O sea, en un mundo globalizado y en permanente movimiento, ha demostrado que que es ya insuficiente. Bueno, sí, es que la verdad es que probablemente nunca lo fue, digamos, suficiente, pero ahora tal vez se han tensado más, digamos, las insuficiencias por el mismo hecho de la globalización y el intercambio, ¿no? La ciudadanía, en términos, digamos, también más sustanciales, ha sido la condición de acceso a derechos, ¿no? Y de acceso a igualdad. En la teoría, digamos, más occidental, ¿no? La ciudadanía es la forma en la que las personas se relacionan en condiciones de igualdad y acceden en condiciones de igualdad a los derechos, ¿no? Muchas insuficiencias han sido remarcadas en lo que plantea Kelly desde la perspectiva de quienes, los no ciudadanos, ¿no? O sea, los que no tienen acceso, estatus formal de ciudadanía en las ciudades, por ejemplo, ¿no? La población migrante, refugiada, pueblos originarios que de por sí están ya excluidos, ¿no? del concepto de ciudadanía, y los que se pueden llamar, digamos, ciudadanías de segundas o terceras categorías, ¿no? Que han quedado relevadas en lo que Hecatl y Denis mencionan, ¿no? La población negra, las mujeres, los niños y las niñas, o sea que muchas veces, digamos, aunque tienen acceso formal, ¿no? A la ciudadanía, no tienen ese acceso sustancial a la ciudadanía. Mi pregunta es, ¿será que al hablar de ciudadanía inclusiva estamos tratando de extender demasiado el concepto y más bien no deberíamos de estar buscando tal vez otros conceptos que fuesen, digamos, más tal vez de un carácter más humanista y más contemporáneo? O sea, pregunto, al escuchar a Denis, al escuchar a Hecatl y Kelly, ¿será que tal vez necesitamos crear otros conceptos que reflejen esa condición de igualdad y de garantía de derechos? Ya, por favor, adelante. Hecatl, por favor.
Yeah, it's very difficult question. I'd like Sí, es muy difícil la pregunta y me gustaría hacer un par de comentarios. Ok, rápido, gracias. Perdón, Denis, Kelly, Luis, muchas gracias. Bueno, sí, sin duda el concepto de ciudadanía pues, resulta bastante complejo de aterrizar. Estoy de acuerdo con la visión de Luis en relación con los planteamientos de Kelly de si sería necesario ampliar, extender este concepto todavía más, ¿no? Para tratar de resolver sus aporías, ¿no? Las dificultades que presenta en su aplicación. Creo que al menos por la presentación que hacía Kelly, sí es necesario reconocer, reparar el concepto, ¿no? Porque evidentemente no ha resuelto los grandes problemas de inclusión, ¿no? que se presentan en nuestras sociedades. Desde el punto de vista de nuestro proyecto de historias metropolitanas, lo que yo les comentaba, desde luego que quedan siempre, y ese es un cuestionamiento para nosotros, ¿quiénes tienen en realidad acceso a contar su pasado? ¿No? ¿Quiénes en realidad tienen acceso a reconstruir sus historias y presentarlas? ¿No? Siempre ha sido un debate interno para nosotros, sobre todo cuando nos enfrentamos con ejemplos muy concretos, por ejemplo, poblaciones migrantes de Centroamérica que llegan a la Ciudad de México y que difícilmente tienen acceso. Nosotros hemos tratado de acercarnos, pero es complicado y justamente eso, ¿no? Están desprovistos de la noción de ciudadanía, ¿no? Igual las poblaciones callejeras, por ejemplo, en la Ciudad de México, que abundan muchísimo y también hay pocos instrumentos, pocas herramientas de reconstrucción de sus pasados por esta forma de mutilación de su ciudadanía, ¿no? Como decía Denis, aquí en la Ciudad de México hay expresiones de ese tipo muy comunes, no necesariamente relacionadas con las poblaciones negras, aunque sí existen, pero para nosotros siempre ha sido un cuestionamiento. Bueno, ¿quiénes están contando sus pasados de la ciudad? ¿Quiénes están accediendo nada más a la cultura escrita, por ejemplo? ¿No? A escribir un relato y publicarlo, ¿no? Y ahí es donde viene un cuestionamiento para nosotros de cómo ampliar, cómo abonar a esta ciudadanía inclusiva de la que hablaba Kelly, ¿no? Cómo hacer que la memoria sea inclusiva, pues, ¿no? La memoria de los habitantes de la ciudad sea inclusiva. Sin duda es un reto para nosotros, pero, y es un cuestionamiento fuerte a lo que hacemos también, pero sí, no podemos dejar de observarlo. Esa sería mi intervención. Gracias, Luis. Muchas gracias, Hecatel. Y antes de darle la palabra a Kelly, vamos a complementar esto con una pregunta que le comparten directamente a ella, que es ¿cómo podemos, digamos, aplicar, creo que esto va bastante en la misma línea de lo que comentábamos, cómo podemos aplicar la ciudadanía inclusiva de cara a, digamos, la dominación o el aspecto dominante, digamos, del Estado-Nación, ¿no? Del concepto de Estado-Nación que establece la ciudadanía como criterio de elegibilidad a los servicios públicos. Entonces, como la ciudadanía como condición sustancial para el acceso a derechos, ¿no? Y aquí yo lo complemento con un tema muy práctico. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces hablando sobre proyectos urbanos, hasta se deja de utilizar el concepto de ciudadanía por considerarlo excluyente, ¿no? O sea, porque se dice, bueno, que todos los ciudadanos tengan acceso a, y cuando uno empieza a problematizar en eso, dice, no, mejor cambiémoslo por todos los residentes, porque no todos realmente tienen estatus de ciudadanía, pero sí derecho a acceder al servicio. Entonces empieza a tensar, ¿no? El concepto. Entonces, Kelly, por favor, es para problematizar, digamos, de manera colectiva esto y poder en conjunto ir tirando nuevas ideas, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, creo que esta es la pregunta de 1 millón de reales, dólares, euros, no sé. Porque es verdad, creo que la discusión sobre cómo cambiar el concepto, crear un nuevo concepto o intentar dar al concepto un nuevo significado, creo que es una cuestión central, porque podemos crear un nuevo concepto, esta cuestión de desigualdad
continuar a ocurrir. Así que es muy difícil. No sé si estamos caminando en la dirección correcta en este paper. Creo que sí, pero sé que como cambiar la noción y la interpretación del concepto también es un reto muy, muy grande. Sobre todo porque ya es un concepto que ya tiene sus interpretaciones como ya establecidas, ya con una gran circulación de materiales, de conocimientos sobre. La pregunta que plantea acá, ¿cómo se llama? Perdón, Joel Maseki, es muy buena, porque creo que también es una temática que abarca también un poco de mi experiencia en relaciones internacionales, ya que soy, yo soy de esta área de relaciones internacionales. Mi doctorado también es en relaciones internacionales, aunque yo esté en este campo de los estudios urbanos. Creo que hoy en día cada vez más tenemos un protagonismo de los actores locales en el escenario internacional. Claramente, por ejemplo, organizaciones internacionales que son legitimadas y reconocidas, como la Organización de las Naciones Unidas, reconocen solamente como gobiernos los gobiernos locales, los gobiernos, nacionales. Así que es una movilización que se está haciendo hace algún tiempo, sobre todo por redes de ciudades, que intentan ganar un poco más de voz en estos espacios y como demandar otras interpretaciones, otras visiones de los problemas que ocurren en el ámbito local. Creo que las iniciativas como la Carta Agenda Global por los Derechos Humanos en la Ciudad es un ejemplo de que los gobiernos locales se están movilizando para intentar como crear normas y como paradigmas propios que tienen alguna relación con estos parámetros internacionales de los tratados internacionales, pero con una interpretación mucho más localizada a partir de una visión de los problemas locales y de las ciudades mismas. Yo tengo un ejemplo, no sé si para tal vez quedar un poco más clara esta idea, que es una campaña que se pasa en Inglaterra, que se llama Dignity Not Destitution Campaign, que es una campaña de la sociedad civil local de las ciudades para garantizar los derechos de los solicitantes de refugio que están intentando como entrar en Inglaterra, pero como de alguna manera entrando en conflicto con las normas y las reglas del gobierno nacional. Así que es como una iniciativa, una forma de movilización local que desde abajo hacia arriba logró, por ejemplo, intentar cambiar algunas reglas de inmigración y de refugio por parte del gobierno nacional. Así que hay algunas iniciativas, sí, creo que los gobiernos locales están ganando más voz, sobre todo ahora con la pandemia, vemos que hay una expectativa muy grande de actuación de los gobiernos locales frente a la pandemia, a los problemas de la pandemia, y que por eso tienen que ganar más como más atribuciones, más reconocimiento político, más, más presupuesto. Así que creo que es un proceso, pero Joel está correcto al decir que sí, todavía tenemos este protagonismo de los gobiernos nacionales. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, la invitación sigue abierta. No sé si alguien quisiera hacer alguna intervención por el micrófono o también se pueden seguir escribiendo por el chat. Muchas gracias. Denis, no sé si tú al final quieres comentar algo sobre esta ronda o seguimos con otras. I guess not. I guess this is a very Creo que no, porque es una pregunta muy difícil
y me hace pensar que tenemos tantos problemas ya para que la ciudadanía sea efectiva y ahora estamos trayendo nuevas formas de idea de algo como ciudadanía competitiva. Estas personas piensan que la otra persona, que el derecho de la otra persona agrede mi derecho, y entonces esta especie de golpe de retroceso así. Entonces, pero desde el punto de la violencia está muy difícil. ¿Y cómo podemos involucrar o incorporar el tema de la colectividad en la ciudadanía? Porque otro aspecto que yo considero que hay que discutir es que si bien la ciudadanía como concepto es la forma de acceso a derechos, ¿no? O sea, de garantía de derechos sociales, si lo queremos ver de alguna manera, o sea, derechos colectivos, el estatus de ciudadanía es un derecho, hasta ahora, un derecho individual, ¿no? O sea, se requiere de un derecho individual para acceder a derechos colectivos, ¿no? O sea, no sé si tiene sentido lo que estoy planteando, pero lo que quiero pensar es cómo podríamos pensar en la idea de conformar un estatus o una situación más colectiva del derecho a la ciudadanía. Sí, no sé si puedo hablar. Nelson, por favor, sí. No, sí, me parece que esta es una cuestión central, ¿no? En este thematic paper que Kelly está trabajando, ¿no? Para la plataforma, porque la ciudadanía inclusiva es pela concepción, ¿no? Que trabajamos do direito à cidade, é justamente dos componentes do direito à cidade. E me parece que para se buscar, ¿no? Uma definição, uma concepção, uma defesa, ¿no? Desta cidadania inclusiva, conectado como componente do direito à cidade, é justamente esta questão de termos a defesa, a compreensão de uma cidadania coletiva, não? Porque se o direito à cidade é direito coletivo, justamente nós estamos falando de direitos individuais das pessoas que vivem, que são os habitantes que vivem nas cidades, nos assentamentos humanos, não? E a participação política é dos elementos muito claros, não? Quando falamos de participação política, estamos falando da dimensão coletiva, não? De los grupos vulneráveis, não? De los habitantes que vivem em las favelas, não? E los grupos de pessoas migrantes que vivem na cidade, como é o caso aqui de São Paulo, não? Que há milhares de latinos, não? Que vivem em São Paulo e até que ele traz no paper iniciativas que o governo municipal de São Paulo ha feito há alguns anos, não? Para reconhecer seus direitos, não somente civis, mas também políticos, não? De participar de espaços, não? Institucionais. Me parece que com a participação política já é caminho de se buscar, não? Uma conexão muito clara da dimensão, não? Desta cidadania coletiva, não? Quando falamos manifestações e expressões políticas em las calles, não estamos falando de uma individualidade, estamos falando de coletivos, não? Que têm agendas, plataformas políticas e vão protestar, vão se manifestar, vão fazer defensas, não? Sobre agendas não mais coletivas, não individuais. Então, esse me parece que é caminho para talvez fazer uma interpretação, não? Já desses direitos coletivos que temos, como do meio ambiente, e quizá, não? Profundizar pouco mais para construir essa noção de cidadania inclusiva e coletiva associada com o direito coletivo do direito à cidade. Me parece que temos que fazer isto junto, não? E não construir uma noção de cidadania coletiva separado, não? Ou de la visão do direito à cidade. Pouco, não? De que se poderia
buscar se trabalhar e já temos, não, em nossas legislações nacionais, não, já algumas garantias dessa participação política, não? Então, seria um pouco fazer uma interpretação, não? Um pouco mais ampla do que significa essa cidadania coletiva. Buenísimo, Nelson. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera ser de los panelistas y las panelistas o también de quienes nos acompañan en el conversatorio alguna intervención respecto a este tema. Now, I might have something to say. Go Yo ahead. tendría una cosita para comentar, a ver, ¿cómo te diría? Es una pregunta muy difícil. Mi equipo sobre violencia, yo parece está más correlacionado todo con la idea del derecho humano. Entonces, Sorry. I'm sorry. perdón. No, sorry, Dennis. We're hearing the translation to Spanish. Un minuto, por favor, que me sacaron la traducción. Y, un segundo, Luis, perdona. Enrique, entonces agarras tú. Sí, si me asignan como traductor, yo finalizo el evento, ya que voy a sustituirlo a Francisco. Gracias. Ya debería estar, lo siento. Tuvimos cambio de traductor. Okay, Dennis, I think you can continue. Yeah, go ahead. Okay, so it's good. So the problem with human rights is they don't require citizenship, but there's no one to really enforce them. We have international agencies. Pero tenemos, lo que podemos hacer es no hay nada para llenar esta brecha de la ciudadanía individual a darle a esta gente acceso a sus derechos. Entonces no sé cómo resolver este problema. Tengo que tener fe en el futuro, digamos. ¿Puedo hacer? Sí, por favor. Solo para profundizar un poco lo que Nelson comentó ahorita. Creo que esta experiencia de São Paulo, que está conectada con los derechos políticos de los inmigrantes, es un buen ejemplo, porque teníamos acá en Brasil una legislación muy combativa, como que consideraban los inmigrantes como criminosos, como había una perspectiva de seguridad pública en relación a la inmigración. Esto se fue cambiando gracias debido a toda la movilización de la sociedad civil que está organizada. Hay muchas organizaciones por los derechos de los migrantes, refugiados ahora. Y esto logró en una nueva legislación que se vuelve más para los derechos humanos. Claro que creo que esa discusión de los derechos humanos tradicionales que todavía son como difundidos, son derechos individuales. Esto también es una disputa simbólica que debemos hacer, como tener una interpretación menos occidentalizada de estos derechos. Pero mi punto es que en São Paulo, la alcaldía en 2014, si yo no estoy equivocada, empezó a trabajar más directamente con la población migrante, teniendo en cuenta que São Paulo es una ciudad con una población migrante muy grande, y que tuvimos en 2013, 2014, la llegada de un número muy grande de
de inmigrantes haitianos en situación como de casi como refugio, no eran considerados como refugiados, pero tenían como como una solicitud de ayuda humanitaria. Y a partir de ahí, como intentamos como hacer, como yo estaba en esta gestión municipal, yo trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, así que yo he visto este proceso, ¿no? de considerar los inmigrantes como ciudadanos, entre comillas, de la ciudad poco a poco. Y creo que el momento que fue muy, muy importante, simbólico para este tema fue la aprobación de una política municipal para la población migrante, o sea, garantizando, aunque no haya una legislación tan completa y que dé a estos migrantes el derecho a la participación política, esta ley municipal de São Paulo da la posibilidad de una participación. Claro que no es la participación para las elecciones del Ejecutivo y del Legislativo de la ciudad todavía, pero es una participación en el proceso de tomada de decisiones de las políticas locales de la alcaldía, lo que ya es un avance que tiene que ser consolidado, que tiene que como ser garantizado a lo largo de los próximos años, pero creo que es un ejemplo de una ciudadanía colectiva que se está estableciendo, pero que es esto, tenemos que garantizar su continuidad. No es un derecho dado, pero sí construido y a lo largo de muchos esfuerzos de la sociedad civil y de las poblaciones vulnerables. Es esto. Muchas gracias, Kelly. Catlin, por favor, adelante. Estás silenciado. Sí, discúlpenme. Muy interesantes, les decía yo, las participaciones y desde luego la pregunta que hace Luis me parece crucial, ¿no? Cómo incorporar la colectividad a la ciudadanía. Creo que desde el punto de vista de la memoria y de la presentación y el texto que nosotros con el que contribuimos al cuaderno, es muy importante pensar ese espacio de la colectividad. No pareciera que la memoria fuera un ejercicio entonces individual en el que yo me acuerdo de cómo era mi ciudad, yo recuerdo a mi familia, recuerdo a mis padres, cómo llegaron, cómo se construyó una colonia o algún lugar dentro de la ciudad. Y entonces pareciera que cada habitante llega con su propia noción individual de la ciudad, ¿no? Y de qué tanto derecho tiene o no tiene a ella. Y sin embargo, frecuentemente nos encontramos yo diría todo el tiempo nos encontramos con nociones colectivas de la memoria que expresan que las colectividades recuerdan, pues, ¿no? O sea, que las colectividades, que no son recuerdos individuales, no se construye el pasado de una ciudad desde una perspectiva individual, sino que hay colectividades. Sin embargo, hay colectividades que se imponen sobre otras, ¿no? Hay colectividades que tienen mayor derecho de representación que otras, y eso es algo a lo que comúnmente nos enfrentamos. Justo en una discusión o en un diálogo por chat que tenemos ahora mis compañeras Silvia y Elizabeth, que tienen problemas de conexión, reflexionábamos sobre eso, que el encuentro con los otros habitantes genera muchos tipos de reacciones sobre lo que significa vivir en otro lugar. Esas reacciones pueden ser muchas veces de compatibilidad, de empatía, etcétera, pero otras de enojo, de incomprensión, de dificultad para asimilar la diferencia en las ciudades, ¿no? Entonces, sí, la noción de colectividad existe en la ciudadanía, pero también puede ser parte de un discurso. Hay muchos grupos que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, nosotros queremos contar una parte o queremos contar algo del lugar donde vivimos, ¿no? Y si uno se pone a revisar,
Claro que hay una noción de colectividad en eso, pero también hay accesos desiguales, lo que yo decía hace un tiempo, accesos desiguales a la memoria, porque esas colectividades en específico tienen la capacidad o la posibilidad de plasmar una memoria o una narrativa escrita. Hay muchas, así como me gustó mucho esta noción inclusiva, exclusiva, así como hay muchas formas de participación de las narrativas humanas, también hay formas de exclusión y esas formas de exclusión no solamente apelan a individualidades, sino a colectivos, ¿no? Hay colectivos de personas que no tienen la capacidad, que no tienen la posibilidad más bien de verse representadas, ¿no? Como grupo, como conjunto. Entonces diría que ¿cómo podemos incorporar la colectividad a la ciudadanía? Pues pensando que desproviendo a la ciudadanía de esta, claro que es una respuesta muy al tanteo, pero desproviendo esta noción del derecho de la ciudadanía como garantía individual únicamente, y pensar que las colectividades en las ciudades existen, ¿no? Y existen desiguales. Muchísimas gracias, Hecatl. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna intervención sobre esta temática? Bueno, si no hay nadie más, bueno, yo creo que sí podemos ir cerrando. Bueno, antes que nada, ¿no? Agradecerles de vuelta a Denis, Kelly, Hecatl por sus presentaciones y por todo el trabajo que han venido realizando y que ahora vemos en estas presentaciones, ¿no? Sabemos que es muchísimo el compromiso que ustedes tienen con estos proyectos y con el trabajo intelectual y práctico también, y que ahora nos lo comparten, y felicitaciones también por este trabajo, y una felicitación extendida también a todas las autoras y autores que participan en el cuaderno número 2, que como les comentaba, les hemos estado comentando, está disponible en acceso abierto, libre y gratuito en la página de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y en la librería de la Biblioteca Virtual Latinoamericana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, para mí ha sido un gusto poder facilitar este intercambio. Creo que me llevo muchos aprendizajes y tal vez dos desafíos que creo que podemos llevarnos también para seguir en esta conversación, ya sea en redes sociales o en próximos espacios. El primero es de resaltar esto que han comentado Nelson, Kelly, Denis y Hecatl, que es la importancia, ¿no?, de transitar hacia una noción de ciudadanía que sea colectiva, inclusiva, como nos lo ha compartido Kelly, no discriminativa, y también la conexión de ciudadanía con el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo conectamos la ciudadanía con el derecho a la ciudad? Es tal vez la pregunta, digamos, que tenemos que seguir respondiendo, y a la cual Kelly con su paper, y Hecatl y Denis con sus artículos más temáticos nos han dado varias luces y varias claves para seguir enriqueciendo esta discusión. Vamos a seguir haciendo conversaciones. Entiendo que esta es una primera ronda. Se van a recoger los comentarios, las reflexiones y las preguntas para seguir nutriendo los papers temáticos, y ustedes estarán al tanto también de cómo va avanzando el proceso, y siempre invitadas y invitados a seguir participando. Les agradezco de nuevo a todas y a todos, y les invitamos a estar pendientes de las próximas ediciones de conversatorios y publicaciones de Claxo y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Me dicen desde los facilitadores técnicos y técnicas que si podemos poner la cámara para hacer una foto grupal y colectiva de ciudadanía internacional colectiva para cerrar el evento. Así que les agradeceríamos un montón si pueden poner su cámara. Nos tomamos la foto. Entiendo que, bueno, Sofía o Julieta la van a tomar, ¿no? Ok. Entonces, invitados, invitadas a tomar la foto. Tú nos dices, Sofía o Julieta, no sé quién será ahí para que
Ah, Julieta. Bueno, tú nos avisas cuando sea el momento. Sí, sonrían. Yo creo que son los compañeros de comunicación que van a hacer la foto, pero Aquí estamos, sí, sí, todo correcto. Ah, ok. La Oriol, gente se está ok. animando, se van abriendo Perfecto, cada vez sí. más cámaras, pero bueno, ya tenemos algunas fotos. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por participar. Han sido Listo. 4 sesiones muy importantes para nosotros y llenas de reflexión. ¿Alguna cámara más? Yo creo que estamos, ¿no? Parece que. Chao, chao. Chao. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Seguimos la conversación. Muchas gracias, Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. luego. Muchas gracias, Chao, chao. Ejecate. Chao. Chao. Hay que parar la...